Vamos a seguir y como aquí nos encanta esto de las metáforas culinarias, pues vamos a abrir melones o cascar huevos, como prefiráis. Hoy vamos a hablar de una cosa, bueno, ¿aquí alguien está familiarizado con el término tokenismo? ¿O les resuena a alguien esta idea? Yo os cuento... Sí, porque yo no veo nada. Bueno, si no, nuestra ponente ahora va a desarrollar un poco el tema, pero os hago un poco la introducción. Seguro que os suena, pero en estos momentos en los que pues, hay mucho movimiento social, se están por fin abriendo espacios para distintas minorías, pues nos encontramos con situaciones en las que, porque toca, pues se mete a pues, determinada mujer o una persona negra o de determinada clase, como para limpiar un poco imagen, ¿no? Esto es definición del término, a algunos nos sonará más que a otros, las referencias pues las buscáis, ¿no? Jenny Dorsey es una chef, activista y autora norteamericana que pues además de divulgar y de ser emprendedora, tiene un proyecto que se llama Estudio Atao, que es muy interesante, pues nos va a hablar un poco sobre esto. Yo abriré el melón físicamente, eso me han dicho, y ella más teóricamente. Así que empezamos. Hi everyone, can everyone hear me okay? Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me oís bien, no? Uy, me veo a mí misma en dos pantallas, además. Un poco raro. Bueno, gracias por invitarme. Siento no poder estar en persona y espero que estéis disfrutando mucho del día de hoy. Gracias al equipo del Basque Culinary Center por invitarme a hablar sobre el tokenismo. La presentación de hoy se basa en lo que hemos aprendido en mi organización sin ánimo de lucro, Estudio Atao. Y la pregunta fundamental que queremos contestar hoy es ¿qué es el tokenismo y cómo se manifiesta en la industria alimentaria? Hay otra pregunta que dejaré ahí abierta para después, es ¿cómo puedo yo ser disruptivo en ese mundo del tokenismo? Para comenzar con nuestra conversación, voy a comenzar con una definición. Es una definición que hemos desarrollado durante los últimos años. ¿Tokenismo qué es? Es reclutar a un individuo o un número pequeño de personas con identidades marginalizadas para dar la apariencia de diversidad, igualdad o inclusión, mientras a la vez ignoramos las causas raíz de la desigualdad. Hay tres lugares importantes donde se ha utilizado este término. Se ha utilizado desde los años 60 a través del movimiento de los derechos civiles. También se ha utilizado en la política pública, en las corporaciones y en el mundo académico. Dentro de las corporaciones, el profesor Lynn Zimmer dice que el token es un participante al que le deja entrar y cumple con los requisitos formales, pero no cumple con las características auxiliares. Es decir, no encaja muy bien, no me parece que es el encaje, es el perfil adecuado. Esos son eufemismos que utilizamos para decir que esa persona no encaja con nuestra cultura. Los que están dentro no permiten a esas personas convertirse en miembros plenos de esta organización. No les dejan salir de ese nicho que ha sido establecido para ellos. El doctor Martin Luther King Jr. dijo que un nuevo bloque ha aparecido en la forma de un tokenismo planificado y institucionalizado. Y esa cita yo creo que resume muy bien la intención
que subyace el tokenismo. Es una táctica de posponer el cambio, porque no queremos cambiar la organización, no queremos cambiar cómo funciona la organización, la sociedad, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo explícito del tokenismo es mantenerse en el mismo sitio sin moverse, sin avanzar hacia adelante. En el caso de Martin Luther King estaba hablando del segregacionalismo. Y luego tengo una cita de la profesora Yolanda Flores, Niemen. Ella dice, a mí me dijeron, bueno, ahora ya que te tenemos a ti, no tenemos que contratar a otra persona de otra minoría. Es decir, ¿qué es el propósito del tokenismo? Es que tú eres la única o el único al que le deja entrar. Eso refleja el racismo escondido, oculto que existe en el mundo académico. Y por eso el tokenismo es tan común y es tan eficaz cuando se utiliza para evitar un cambio más sistémico, más a largo plazo. Es decir, se invitan a unas personas simbólicas a incorporarse en la institución o la organización para un poco como un ejercicio de lavado de cara para esa organización. Esa es otra cita de Helen Kim Ho, que está hablando del tokenismo en las organizaciones sin ánimo de lucro, y ella dice que es simplemente un racismo oculto y permite a los que están en el poder seguir estando en el poder, pero a la vez proyectan esa imagen de no ser racistas o ser defensores de la diversidad, porque reclutan y utilizan las personas de color como artículos, como cosas que les ayudan a proyectar otra imagen. Tenemos el capitalismo racismo, y eso es un término que fue desarrollado para hablar de cómo sacamos un valor monetario de una persona racializada. Es esencial para que siga, para que se mantenga esa falta de ese equilibrio entre las razas, porque nutre esa dinámica de poder y ayuda a los que están en el poder a utilizar los que no tienen poder para ese mantenimiento de la situación. Siguiente diapositiva, por favor. Por desgracia, el tokenismo es algo que se fomenta muchas veces en muchas organizaciones y iniciativas del mundo. Como Denari Monroe habla de la necesidad de dejar de tokenizar a las personas. Y claro, reconoce que existe una diferencia entre yo como una mujer de color que elige hablar de mis propias experiencias y dar visibilidad a los temas con los que estamos lidiando en mi comunidad. Hay una diferencia entre eso y una persona que no me conoce, que utiliza mi existencia para sus propios propósitos. Eso es lo que es un token, es un objeto, no es una persona. En los últimos años ha habido muchos ejemplos de reuniones en el lugar de trabajo donde a personas de color, personas de minorías, les han dicho que tienen que compartir sus experiencias para que todo el mundo pueda entenderles, pero muchas veces eso es un trauma para ellos, hablar de sus experiencias a una audiencia, a un público blanco en su lugar del trabajo. Tú eres una persona de color, con lo cual tú tenías que haber sufrido. Claro, eso es algo que es traumático desde la perspectiva emocional, pero el tener que revivir y reexperimentar los traumas delante de los demás simplemente para ayudar los propósitos de otros y tener que contestar preguntas acerca de ese trauma, eso es terrible.
pero es la única manera de ser aceptado en muchos casos. Y claro, para que haya cambio, les dicen que tienen que sufrir, se tienen que sacrificar, tienen que sentirse incómodas estas personas, tienen que convertirse en un espectáculo. Y eso refuerza el poder de las entidades dominantes. Si pensamos desde el punto de vista del género, pues tenemos este sistema. Se trata de una experiencia traumatizante en las que hay mujeres que se convierten en víctimas, que tienen que sufrir situaciones complicadas delante de la gente de manera pública. Entonces todo esto traumatiza muchísimo y refuerza esa idea social de quién va a hablar de estas situaciones, denunciarlas y demostrar que son experiencias traumáticas. Otro elemento del tokenismo es que es un proceso que reduce mi existencia parte de lo que yo soy realmente. Y esto es muy útil en una organización. Por ejemplo, hay organizaciones que contratan a personas token para evitar críticas futuras sobre, por ejemplo, contar con personas indígenas, trans, etcétera, y no tener problemas, no tener que enfrentarse a críticas futuras sobre los miembros de sus equipos en el momento en que se produzca una crisis. Y aunque todo esto esté fuera de la descripción de las funciones de una persona o de su formación o capacidad para gestionar determinadas situaciones, de nuevo, existe esa presión por la utilización de estas personas que se utilizan como tokens y tienen que soportar esa presión de hacer las cosas bien porque representan a todo un grupo, están asociadas a un grupo determinado y no se les da tampoco las herramientas necesarias para enfrentarse a este tipo de situaciones traumáticas. Siguiente, por favor. Un ejemplo sobre cómo todo esto funciona a lo largo del tiempo en una organización, pues lo vemos aquí. Aquí tenemos un gráfico que tiene que ver con el problema, entre comillas, de una mujer de color en el puesto de trabajo. Entonces, entra una mujer de color en la organización, vemos que hay un liderazgo blanco y hay un periodo en el que todo el mundo está contento de que esta mujer esté ahí porque representa el cambio, se siente bienvenida, se siente bien, cómoda, se le pone en un pedestal porque es una mujer de color, etcétera. Pero la siguiente fase es la realidad. En un momento determinado, esta mujer de color, que es un token en realidad, se da cuenta de que esto está ocurriendo, se da cuenta de que ocurren cosas en su puesto de trabajo, cosas discriminatorias, injustas, intenta destacarlas y habla de cambios y se da cuenta de que se trata de elementos sistémicos y estructurales. Y empieza a, de alguna forma, hacer responsable a los líderes, a los gestores de la organización y se les dice que están diciendo que quieren cambiar las cosas, pero que realmente no lo desean. Entonces, la respuesta que recibe es que la organización pues la ignora o le dice que es la última persona que ha entrado en la organización, en la empresa, le preguntan por qué está tan frustrada, por qué no puede ser como el resto. Y como resultado de esto, el entorno cambia a nivel del liderazgo y también sus interacciones sociales cambian. Y luego hay una fase de venganza donde a esta persona se la rechaza, donde se toman represalias, donde la organización etiqueta el problema o el conflicto como precisamente un problema o caracteriza su rendimiento, su desempeño como la generación de una narrativa individual, ¿no? Parece que es ella la que no encaja en la cultura de la organización, ella es el problema, ella genera problemas, instiga el conflicto en el entorno laboral y genera problemas estructurales. Y al final lo que ocurre es que esta mujer de color deja la organización. Se va. En el ámbito ¿por qué funciona? ¿Por qué continúa funcionando este sistema del tokenismo? Bueno, pues porque ofrece una fachada
Las personas que tienen el poder, que tienen privilegios, en definitiva, creen que dan una imagen de progreso, de apertura mental, de cambio de dinámica. Y entonces el tokenismo les da, como digo, una fachada, muestra la imagen de que les importa todo esto, de que quieren ayudar a estas personas y a la comunidad que representan, las personas que se convierten en tokens, que muestran que tienen un sistema que apoya a estas personas. En definitiva, para las personas marginadas, el tokenismo lo que les hace pensar es que tienen una oportunidad de luchar por un futuro mejor al entrar en una organización dentro de ese sistema donde se sentían oprimidas. Probablemente haya personas que estén pensando que han sido convertidas en tokens en organizaciones, asociaciones que se consideran quizás representantes de personas de color, de LGTBI, Q+, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que de alguna manera pensamos que si somos tokens hemos conseguido algo y podemos ir cambiando las cosas y esa situación de represión o de opresión, podemos darle la vuelta a la tortilla a ese sistema que nos oprime. Esa es la idea. Por lo tanto, lo que hacemos a través del tokenismo es frenar el cambio de una manera clara. Bien, ahora que hemos entendido lo que es el tokenismo, vamos a ver cómo funciona en la industria alimentaria. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que pueden aplicarse a todos los sectores de la industria alimentaria realmente. Por ejemplo, vamos a ver la idea de temporalidad. ¿Por qué? Pues porque parece que hay un tiempo determinado para hablar de determinadas tendencias, porque si no, pues se convierten en irrelevantes. Esto dice mucho sobre quién creemos que es nuestro público y sobre cómo intencionalmente estamos excluyendo a grandes bolsas de población que representan determinadas identidades o relacionadas con determinados ingredientes en concreto. Esto puede generar tendencias o alimentos que se convierten en tendencia porque son diferentes del status quo. Y parece algo fresco, parece algo nuevo, aunque realmente pues quizá hayan estado ya en el sector durante milenios realmente. Vamos a pasar a la siguiente para volver luego atrás. Bien, esta es la que quería ver. Aquí podemos ver en la parte superior derecha el nuevo ramen y por qué el pho es central para la identidad vietnamita. Bueno, aquí tenemos distintos platos culturalmente significativos. Pero aquí lo que estamos aplicando esta idea. En segundo lugar, me gustaría hablar de la escasez. Esto tiene que ver más con las personas. Los profesionales del sector se ponen en competición, se enfrentan. ¿Por qué? Pues porque a una persona se le pide que represente a una cultura, por ejemplo, al pueblo chino, al indonesio, etcétera. Entonces se le exige mucho en cuanto a diversidad. Se ve, por ejemplo, a una persona de color como representante de todas las personas de color y, por lo tanto, si esa persona no muestra su compromiso con la diversidad, pues es una gran carga. Se pone, por lo tanto, un gran peso sobre los hombros de estas personas. Por lo tanto, cuando una persona de color ve a otra persona de color entrar en una sala, pues en lugar de sentirse relajada, siente miedo
miedo, siente miedo y en realidad estas dos personas se rechazan porque se sienten representantes de su propio grupo y parece que hay una competición y esto no debería ser así. Es el caso, por ejemplo, cuando vemos que una mujer no ayuda a otra, porque existe ese miedo, ¿no? El miedo de que una supere a la otra y por lo tanto no hay esa solidaridad y no hay sitio para ambas, solo hay sitio para una. El tercer punto sería la intercambiabilidad. En este caso, se asume que no necesitamos más perspectivas diversas, porque ya tenemos a una persona que refleja un grupo, que representa un grupo, y por lo tanto, si incluimos a otra persona de ese mismo grupo, va a pensar igual. En Estados Unidos tenemos esta idea muy enraizada y por lo tanto existe este encasillamiento de las personas por el mero hecho de que representen a un grupo y entonces no existe una confrontación de ideas. Es importante ver que existe esta identificación de una persona con un grupo y existe esta situación. ¿Y qué información podemos difundir sobre las personas que representan una cultura, ¿no? Bueno, pues estas personas nos cuentan las historias auténticas. ¿Pero qué significa ser auténtico? Pensamos que los alimentos de determinada cultura son siempre de determinada manera. Lo que se hace también es renombrar los alimentos y los ingredientes de determinada cultura. ¿Para qué? Para que resulten más atractivos. El encasillamiento ya lo he mencionado y es el cuarto punto. Vemos primero a las personas como personas individuales y luego asumimos cuáles son sus intereses, etcétera, porque pertenecen a un grupo determinado. Aquí puedo decir que esto es algo que ocurre continuamente. Relacionamos, ¿no? Pensamos, ¿qué quiere cocinar la gente? La gente puede querer cocinar distintas cosas, pero si tienen determinado aspecto, los asociamos a determinados alimentos, determinada forma de cocinar relacionada con sus antepasados, por ejemplo, o con su grupo. Siguiente, por favor. Siguiente, sí. En quinto lugar, me gustaría hablar de la accesibilidad. Esta idea implica que pensamos que tenemos que cambiar los nombres o la representación visual de las cosas, porque tenemos este público que creemos o que estamos mitificando al que nos dirigimos y lo que queremos es que se sientan más cómodos porque son los más importantes de la industria, ¿no? Y siempre pensamos en personas blancas, pero no tenemos en cuenta la realidad del ámbito alimentario. Hay muchos ejemplos. Las galletas de la suerte se relacionan con los chinos, pero en realidad son japonesas. Hay muchos ejemplos de este tipo y desde luego esto genera mucha incomodidad y es difícil de cambiar porque asumimos que esta información es veraz y lo asumimos y lo relacionamos con una cultura. Bien, finalmente el punto número 6 sería la inexactitud visual. Sería la representación visual de historias relacionadas con alimentos.
Aquí también hay numerosos ejemplos. Cuando vemos una imagen de arroz, quizá lo estemos relacionando con determinada cultura. En ocasiones, un plato nos puede recordar a determinada cultura. En nuestra investigación entrevistamos a indios nativos americanos, por ejemplo, que tienen sus propias recetas y platos, por supuesto. Y cuando les mostramos imágenes, nos indican que esos platos no están contextualizados. De nuevo, lo que está ocurriendo aquí es que se le dice a una persona que su cultura tiene ese aspecto, tiene esa apariencia, cuando en realidad no tiene por qué encajar con la realidad. Bien, todas estas ideas están incluidas en el tokenismo. Todos estos conceptos forman parte de esta corriente. ¿Cómo podemos combatir el tokenismo? Bueno, generando nuevos sistemas que apoyen y desarrollen una representación más equitativa. Todas estas cuestiones no tienen que ver con una única persona. El objetivo es encontrar formas de superar el sistema existente, lograr soluciones. En lugar de centrarnos en los síntomas, tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son las prácticas, los procesos que permiten que el tokenismo se desarrolle? ¿Cómo existe el tokenismo y se perpetúa? ¿Cómo podemos luchar contra él? Los sistemas pueden cambiar y, por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar al respecto. Tenemos que pensar cuáles son las diferencias entre los distintos sistemas, cómo pueden cambiar los sistemas y cómo podemos ir apoyando este cambio. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En nuestra investigación entrevistamos a numerosas personas a lo largo de un largo periodo de tiempo. No voy a tratar todos los obstáculos que se mencionaron en esas entrevistas, por supuesto, todo lo que hay que mejorar para evitar este problema, pero sí que me gustaría dar 3 ejemplos de problemas a los que se enfrentan estas personas a la hora de superar el tokenismo, algunas soluciones. Vamos a apuntar algunas soluciones también. En primer lugar, me gustaría hablar de la estructura organizativa. Bien, vamos a hablar de cuotas de contenido, implícitas o explícitas. En este caso, estamos hablando de contenido. También vamos a hablar de material utilizado en marketing, en la prensa y cómo se representa nuestro restaurante, nuestro grupo, nuestra organización, en definitiva. En este caso, lo que queremos con las cuotas es que haya determinado porcentaje de representación de una cultura determinada, etcétera. Y esto se puede entender como un porcentaje máximo de contenido o quizá un mínimo de contenido. Hay veces que las cuotas pueden ayudar a la hora de avanzar porque podemos garantizar que haya una representación del 50% o del 15%, pero también tiene sus partes negativas. Hemos pasado mucho tiempo debatiendo sobre las ventajas y las desventajas de las cuotas, cómo se puede realizar el seguimiento de los avances que se van logrando en cuanto a contenido y cómo podemos analizar todo esto y el logro de objetivos a través de cuotas. Bueno, aquí tenemos explicado el problema y
cambios del proceso. En primer lugar, vemos que las personas se sienten frustradas en su trabajo y se centran en las condiciones de creación de las cuotas. Las cuotas van a ser creadas por personas, normalmente por la dirección. Entonces, cuando pensamos en personas que definen cuotas en el sector alimentario, veremos que las perspectivas del mundo son similares respecto a lo que es bueno, lo que está rico, lo que está de moda, etcétera. Va a haber solapamientos en esos conceptos. Entonces, cuando pensamos en los restaurantes, bueno, pues pensaremos que los menús van a ser similares, se van a ofrecer pues o caviar o trufas, va a haber solapamientos. Incluso en los comedores va a haber similitudes. Nosotros, aunque no lo pongamos en palabras, tenemos una idea, ¿no?, de cuál es el ideal, ¿no?, de restaurante y qué es lo que queremos, qué tipo de experiencia queremos generar. Tenemos esta idea normalizada de lo que es bueno, lo que es lo que queremos lograr, etcétera. En cuanto a soluciones, algunas de las cosas que se sugieren es, en primer lugar, ampliar, distribuir el poder. Si tenemos un grupo selecto de personas que toman decisiones sobre cuotas, sobre qué recetas se van a servir en el comedor, vamos a perpetuar esta situación. Entonces necesitamos personal más diverso. También implica que más personas van a estar implicadas en el proceso para lograr ese cambio de la organización. Y además, este cambio no va a ser responsabilidad de una única persona, sino de múltiples personas de la organización. Esto genera un nuevo sistema. Y un mayor rendimiento de ciertas personas. Hay que fomentar que las personas puedan expresar sus ideas. Eso funciona muy bien en los restaurantes. No asumir que una persona va a querer cocinar de determinada manera o con determinados ingredientes. No, hay que hablar, hay que comunicar, hay que preguntarle a la gente lo que quiere, qué alimentos, qué ingredientes, qué técnicas quiere utilizar, y en lugar de encasillar a las personas. Y finalmente, siempre hay posibilidad de realizar evaluaciones randomizadas de manera que se logre una forma más objetiva de analizar todo esto. Bien, vamos ahora a centrarnos en lugar del contenido, vamos a centrarnos en las personas. Vamos a hablar de una política de puertas abiertas. Esto, si no lo habéis oído, igual no lo habéis oído con este término, pero sí que alguien os habrá dicho, bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna preocupación, dímela, mi puerta está abierta. Este tipo de puertas abiertas, ¿no?, se refieren a esta actitud por parte de la dirección. Se nos dice, bueno, mi puerta está abierta, estoy dispuesta a escucharte. No debería sentirme rara al escuchar eso, pero sí que en ocasiones me siento así. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero que me despidan, no quiero hacer daño a otras personas, no quiero hacer las cosas mal. Y entonces sí que en mis hombros existe un peso enorme en ocasiones que me impide dar ese paso y funcionar de manera proactiva y hacer que las cosas mejoren de manera proactiva. Y esto también perpetúa la inequidad. ¿Cómo se perpetúa esto también? Pues, ¿o cómo se soluciona? Bueno, pues desde la dirección, estando de verdad abiertos, teniendo distintas procedencias, distintas historias personales, variando, generando diversidad desde el punto de vista de la dirección. La eficiencia de esta política de puertas abiertas a veces que se ve perjudicada si esto no es así. Y esa política
tampoco aborden ese problema con el poder y ese desequilibrio de poder, con lo cual no es una manera consecuente de canalizar las quejas y las ideas y no hacen nada para construir un entorno que sea un entorno seguro para todos y todas. Al fin y al cabo, tiene que ver con la transparencia del poder. ¿Y qué hay que hacer para luchar contra esa situación? Pues tener un mapa mucho más claro de dónde yace, dónde está la autoridad en la organización. Pero no solo un organigrama formal, sino un organigrama no formal. Es decir, ¿dónde está ese poder oculto del cual nadie habla? Yo sé que Sally y Richard tienen una muy buena relación. Entonces, si quiero influenciar a Richard, pues tengo que hablar con Sally. Por ejemplo, son las relaciones informales y suele ser una red muy opaca. Y muchas veces nadie sabe dónde están estos diferentes canales para llegar al poder. Entonces, ayuda mucho tener un mapa mucho más claro. Y lo que ocurre cuando tenemos esos mapas ocultos o oscuros es que nadie entiende y tenemos el problema con esa mujer negra que hemos visto antes que convierte en un problema. Y luego tenemos un problema con las redes. Normalmente los editores quieren contratar a personas que son como nosotros y nosotras. También existimos todos en burbujas. Y no estoy solamente hablando de los medios de comunicación. Todo el mundo, todos existimos en burbujas. Nosotros solemos estar con personas que piensan lo mismo que nosotros, que tienen el mismo aspecto físico que nosotros. Entonces existen estas burbujas. Y en los restaurantes podemos pensar en que somos más probables de contratar a una persona que ya ha trabajado en ese mismo tipo de restaurante. Y eso crea una relación ad hoc donde personas consiguen trabajos por las personas que conocen y muchas veces contratamos dentro de nuestra zona de confort. ¿Cuál sería la solución? Bueno, ¿cómo podemos ampliar nuestras esferas de influencia y nuestras redes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos documentar el proceso para buscar a nuevos trabajadores y tener un proceso muy transparente. Y para hacerlo tenemos que quitar algunos requisitos que muchas veces incluimos, pero que no son necesarios para el trabajo. En el mundo de los medios de la comunicación, os puedo dar un ejemplo. Los escritores que escriben sobre temas alimentarios, para poder conseguir un trabajo, tenían que diseñar toda una columna. ¿Cómo haría ellos una columna? Pero eso no es real, eso no es normal, porque nunca podrían hacer eso, nunca van a tener la oportunidad de hacer eso dentro del trabajo. Y claro, con eso excluyes automáticamente a todas las personas que no tengan ya una experiencia dilatada en este mundo. Entonces, claro, tenemos que invertir en la transparencia, en ser más transparentes y tenemos que evaluar a las personas para el trabajo al que van a acceder y no pidiendo que sepan hacer cosas que nunca van a tener que hacer o que sepan hacer trabajos a los que accederán de aquí a 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos, algunas soluciones posibles. Me gustaría terminar con un mensaje de una reunión que celebramos hace unos meses. Cuando preguntamos a los que venían a la reunión lo que tienen que hacer los medios de comunicación después de meter la pata, y todos metemos la pata, el primer paso, o lo que dijeron es que el primer paso es ser responsable, ese rendimiento de cuentas. Hay que reconocer, tenemos todos que reconocer nuestros propios errores. Eso es el primer paso. Y luego tenemos que implantar y diseñar bien las soluciones a largo plazo para prevenir que se vuelva a repetir el mismo error. El público entiende que las cosas pasan, vale, pero para mostrar una dedicación auténtica al cambio, tenemos que decir y hacer que no estamos echando la culpa a nadie, a un individuo, sino decir, hemos
cometido un error y vamos a hacer esto, esto y esto para solucionarlo a largo plazo. Y hemos incorporado a muchas personas en esa tormenta de ideas para buscar soluciones. Los que están en el poder en la industria alimentaria no quieren el cambio y están utilizando el tokenismo para desplazar, para atrasar ese cambio, en vez de implantar cambios reales en sus organizaciones. El tokenismo, entonces, se replica, se mantiene, porque nosotros, como individuos, aceptamos la idea de que formar parte del sistema para intentar cambiarlo desde dentro es mucho más eficaz que unirnos a todas las personas que representamos a minorías. Y claro, eso es lo que nos dice, ¿no?, el tokenismo, que podemos cambiar el futuro nosotros solos, pero no es así. Tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos. En vez de jugar ese juego de la política identitaria, tenemos que unir fuerzas y juntos y juntas imaginar un mejor futuro. Entonces, si fomentamos la solidaridad, entonces superamos todos los problemas. Hello, esta mujer sigue aquí, ¿no? Hello, she's still... Hello, darling. Hi. How are you? Hola, ¿qué tal estás? ¿Finish o no estoy muy finish? bien. ¿Has terminado o no has terminado? Pues thank you very much. Qué maja. Pues muchas gracias. El aplauso, por favor.